Saludo, un hermoso placer poder compartir mi investigación doctoral aquí en este segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, Investigación y Formación. Un grato honor. Mi investigación tiene como título Ethos del personal técnico docente de supervisión a nivel nacional en República Dominicana. En la actualidad, los países de la región latinoamericanos y del Caribe desarrollan políticas de Estado con el propósito de garantizar cambios sustanciales en materia educativa en un país, en una sociedad que avanza a pasos gigantescos. Por esa razón, en nuestro contexto se acepta que una educación de calidad para todos y todas es un asunto de derechos humanos fundamentales y por tanto todas las personas que participan en el sistema educativo dominicano tienen el deber de actuar de forma responsable, desde los maestros en las aulas, el personal directivo de las instituciones y por supuesto el personal técnico de supervisión, que es el personal de quien vamos a conversar en esta investigación. Cuando hablamos de la ética del personal técnico docente a nivel nacional, hace referencia al comportamiento humano, es decir, el ser y el hacer, el ser frente al hacer, actuar con una mirada fina, con una mirada educada, con una mirada holística en todos los procesos de supervisión. Cuando nosotros hacemos las funciones del supervisor, es actuar con esa mirada auténtica y esa mirada auténtica nos transmite esa libertad, esa autonomía, es decir, expresar lo que se es frente a los otros. Tal libertad supone una dimensión política, una dimensión que nos lleva a actuar de manera eficiente, de manera con eficacia, todos los procesos direccionados. Por tal razón, a través de esos procesos nos ayuda a tener una convivencia y una toma de decisiones en la vida en común. Cuando hablamos del personal técnico docente a nivel nacional, estamos haciendo énfasis a todo ese personal que hace la labor de supervisor, de acompañante, de asesor, buscando realmente que se cumplan con las políticas educativas que se direccionan desde las altas instancias. Por esa razón, dije anteriormente que esa libertad, esa democracia, esa autonomía de poseerse y de velar realmente para que las políticas direccionadas se cumplan conforme a las directrices del Ministerio de Educación. Cuando hablamos de esa ética del supervisor, es esa ética realmente que regulan esas normas, esos códigos que usted debe de utilizar ante el supervisado, pero que también el supervisado sienta esa autonomía y esa libertad de poder accionar en sus procesos y en su dinámica de aula. Cuando hablo de las vivencias de la investigadora en el desarrollo de las prácticas de supervisión a nivel nacional, en mi caminar por las diversas regionales de educación, he podido observar algunas prácticas no éticas conforme a los lineamientos que nosotros direccionamos. Y por igualmente también he supervisado muchas veces, se evidencia dejadez, rutinas, quizás por esa malas prácticas que muchas veces tienen que ver con el deber ser. Por tal razón, hemos afianzado que se cumpla con esos lineamientos que nosotros en el día a día direccionamos en las regionales de educación. Continuamos, Rafael.
Cuando aquí tenemos algunos de los propósitos que hemos afianzado en nuestra investigación. Interpretar las versiones de un grupo de técnicos docentes y expertos del área de supervisión educativa en República Dominicana acerca de la praxis profesional con fines de aproximación de estos servidores públicos y caracterizar los valores que se evidencian en la práctica de supervisión del personal técnico docente a nivel nacional. También vamos a tocar comprender los códigos morales expresados por el personal técnico docente de supervisión en su desempeño profesional. Asimismo, interpretar la mirada holística que el personal técnico docente de supervisión desarrolla en su ejercicio profesional y conocer desde las versiones de un grupo de técnicos docentes como expertos del área de supervisión educativa en República Dominicana, cómo el pensamiento ético fundamenta en el desarrollo de su actividad profesional. En otro tenor, cuando hablamos de esa necesidad de comprender el trabajo que hacen los técnicos de supervisión, de su propia visión, es importante poder afianzar, ¿verdad? Y poder dejar un legado en nuestra práctica de supervisión. Por tal razón, cuando usted visita una regional de educación, un distrito o un centro educativo, usted debe de modelar, debe de exhibir sus mejores prácticas para que el supervisado se sienta la confianza y sienta esa autonomía de poder ejercer un trabajo apegado a los lineamientos que exige las normas establecidas por la institución. Centrar el estudio del personal de supervisión es relevante, dada la ausencia de otras investigaciones que aborden este colectivo profesional particular. Durante la investigación que se desarrolló en las diferentes regionales de educación, fueron muy pocos los referentes que hablen sobre la ética en este personal técnico de supervisión. Por esa razón, nos vimos en la necesidad de poder afianzar y dejar un legado a la nueva generación que ejerce este trabajo. Ofrecer al minero una información valiosa que pueda servir para nutrir los procesos para la toma de decisiones, que fortalezcan el trabajo que desarrollan los técnicos docentes de supervisión a nivel nacional. Con todos estos hallazgos que nosotros encontramos en las diferentes regionales de educación y distritos que la componen, es necesario para que puedan por lo menos tener un antes y un después. Y todo es fruto de la supervisión y de los acompañamientos que nosotros realizamos con la finalidad de traer mejoras y cambios sustanciales en materia educativa. Tenemos aquí el estado del arte, el estado del arte y el marco teórico. La investigación sobre ética es abundante, pero cuando nos vamos a la búsqueda de datos, los resultados son un poco más limitados. En República Dominicana son pocas las investigaciones y fuera del país, como le dije anteriormente, se identificaron algunos trabajos como Lave Cisnero 2016, Luna 2017 y Dallas y Castillo entre el 2017 y 2020. Los trabajos coinciden en la importancia del estudio de etos vinculado con el pensamiento moral y su proceso de formación a partir de múltiples experiencias. También hay coincidencia en el uso de la investigación cualitativa a través de diversas técnicas como fueron los relatos bibliográficos, análisis de documentos, grupos focales, entre otros. Tenemos aquí algunos fundamentos teóricos que pudieron afianzarse durante la investigación. Tenemos al Terejo, que define el ethos como el modo de ser personal que se adquiere de acciones cotidianas de forma libre o incluso quizás en proceso de modelamiento social. En otras palabras, la vida de una persona está influenciada por unas características que le son propias, producto de múltiples factores. Por ejemplo, la influencia de la familia, el contexto social y la escuela. Cortina define la ética como una especie de reflexión filosófica sobre experiencias vividas. Según la autora, define también la ética como el pensamiento ético, que no es más que códigos morales, juicios y
acciones morales que están previamente existentes. En este sentido, la ética se puede considerar como una teoría filosófica de la acción humana en relación con los códigos morales compartidos por cada grupo y sociedad. Asimismo, tenemos la ética de principio. Cuando hablamos de la ética de principio, nos estamos refiriendo a los Chinese Children 2013, donde abordan la ética de principio poniendo 4 principios fundamentales. Entre estos 4 principios fundamentales podemos citar el principio de la beneficencia, que viene siendo el número 1. Es comúnmente el primero en ser discutido en ética aplicada, aunque el término puede ser un poco paternalista desde la perspectiva de Hill 2019, implica hacer el bien. Por sobre todas las cosas, el supervisor, ante todo, debe de tratar y debe de mediar, de hacer el bien al supervisado. Saber direccionar lo que dice con sus acciones, ¿verdad? Que sus acciones realmente, sus labios, lo que diga, estén acompañados por las acciones que él profesa. Hacer el bien, asesorar y llevar cambios sustanciales a favor de la institución. La no maleficencia, entendemos, por sobre todas las cosas, no hacer daño, lo que significa evitar poner en riesgo o dañar a otros en el ejercicio profesional. Ante todas las cosas, tratar de cuidar la imagen de esa institución. Usted puede lidiar, puede asesorar, puede llevar mejora, pero siempre y cuando usted no ponga en riesgo a dañar a la otra persona ni a la otra institución, modelando siempre con un grado de conducta, con un grado de disciplina y siempre apegado a las normas establecidas por el Ministerio de Educación y por las normas que regula la institución que usted supervisa, que usted acompaña, que usted monitorea. Cuando hablamos de autonomía, se refiere a la capacidad de establecer algunas normas personales. Esto aquí, Portal 2022, lo amplía vinculando con el ejercicio profesional independientemente y ético. Cuando hablamos de esa autonomía, estamos haciendo énfasis a tal libertad, a tal democracia, que el acompañado se sienta, que el supervisado también se sienta en confianza, es creando un clima para que él pueda desarrollar los procesos en un clima de libertad, en un clima de confianza, en un clima democrático. Cuando hablamos de justicia, según Hortal 2022, está menos desarrollado en ética profesional, pero Hill en el 2019 lo relaciona con políticas públicas, profesionales y de usuarios de servicios, buscando equilibrar las necesidades, las expectativas y las exigencias. Luchan 2013 menciona la justicia distributiva, garantizando una distribución equitativa de beneficios y cargas en la práctica. Entonces, hay que saber manejarse en estos principios, ser justo, ¿verdad? Ante las necesidades, las expectativas y las exigencias de todo ese personal que usted supervisa, que usted acompaña. Estos principios deben de coexistir y complementarse en la práctica profesional. La falta de uno impide el cumplimiento de los demás. En cuanto a la supervisión educativa, de acuerdo al MINER 2014, los principios que fundamentan el proceso de la supervisión educativa se conciben desde una dinámica esencialmente humana, con sentido ético, con una mirada holística del contexto socioeducativo, donde los actores involucrados reflexionan en una actitud crítica, buscando mejorar la gestión institucional, administrativa y pedagógica, que inciden a su vez en la calidad de los aprendizajes. Por esa razón, cuando nosotros supervisamos, cuando nosotros acompañamos, cuando nosotros damos seguimiento, cuando nosotros controlamos y hasta fiscalizamos, debemos de hacerlo con unos principios realmente que se sustentan en el Sistema Nacional de Supervisión Educativa y en esa ética que como profesional usted exhibe. Asimismo, cuando durante el proceso de la investigación se asumió una metodología. Esa metodología fue el enfoque epistemológico introspectivo vivencial
¿Por qué decimos el enfoque epistemológico, introspectivo y vivencial? Porque se basó en un trabajo de campo, donde a su vez pudimos desde una manera, una manera introspectiva, poder lidiar con esas vivencias del día a día de ese personal técnico de supervisión. Y como se pudo ver que este era el enfoque que más se acercaba a este trabajo que realizan, más que es subjetivo, intersubjetivo, de todo ese personal que direcciona desde el Ministerio de Educación a las regionales que componen las 18 regionales del MINER. La investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo por tal razón, y el método que nosotros utilizamos fue la teoría fundamentada, que se reconocen algunas críticas como la finalidad. El número 1 es que la finalidad de desarrollar una teoría y poder comprobar sus hipótesis. Y la número 2, la toma de decisiones, donde estuvo también la selección de los informantes y una asignación adecuada de los códigos. Fue un trabajo muy arduo, de bastante, que nos llevó bastante tiempo. Y aquí también tenemos que subrayar aquí una de las técnicas que nosotros utilizamos, que fue la técnica de recolección que usamos, fue la entrevista, donde hubo dos grupos, tanto de técnicos docentes nacionales como de expertos en el área de supervisión. En un primer momento se trabajó con un instrumento. En ese instrumento, luego de validar por algunos expertos en el área de supervisión, afianzamos y nos fuimos a hacer las entrevistas. Se realizaron entrevistas virtuales como también de manera presencial. Los técnicos permitieron obtener una perspectiva desde la vivencia personal de los sujetos y proporcionaron una información valiosa. Igualmente, los expertos permitieron una visión más amplia desde otros marcos más explicativos, donde afianzaron tanto el trabajo de su personal que tenían a mando, como de la experiencia misma per se de ellos como especialistas en el área de supervisión. En otro orden, tenemos también que afianzar que los expertos contribuyeron a exdirectores de la dirección, exdirectores de la Dirección General de Supervisión como coordinadores y asesores de la misma dirección, y los encargados también de otras universidades de la investigación encargada de la División de Investigación de Recintos del ISFODOSO, que también son doctores en Ciencias de la Educación, como también una doctora en Ciencias de la Educación encargada interina del Departamento de INAFOCAN, doctora en Ciencias de la Educación. Asimismo, también entre los informantes pudimos contactar técnicos con vasta experiencia, más de 20 años en el área de supervisión, todos ellos con una formación en diversas disciplinas, y todos cuentan con estudios de maestría, posgrado y doctorado. Esas fueron las dos clases de informantes que nosotros pudimos entrevistar en esta investigación que se realizó a nivel nacional. Expertos y técnicos docentes de supervisión. Asimismo, tenemos el procedimiento del análisis, que las entrevistas se transcribieron en un software, ¿verdad? Que es en un software de Atlantis versión 8, el cual fue el soporte para consensuar y manipular esos datos. Posteriormente, se leyó cada uno de los documentos en un proceso denominado microanálisis de Strauss y Corbin, que incluyó la codificación. Fue un proceso muy complejo, como le dije anteriormente, muy arduo. El procedimiento implica segmentar, identificar fragmentos relevantes de la información, que es la codificación abierta, que permite clasificar cada frase, las secuencias de palabras y algunos que otros nombres que aparecían en el transcurso de la investigación. A estos nombres se les denomina código, que son las unidades más pequeñas de las informaciones. Posteriormente se comparan
se buscan nuevas relaciones para encontrar la coincidencia dentro de los diferentes entrevistas que se hizo. O sea, coincidencia de la información con el fin de aproximarse a los conceptos emergentes y esa clasificación, o sea, esa comparación es lo que nosotros llamamos codificación axial. Ya finalmente también se tuvo aquí la codificación selectiva, que permite ya integrar y refinar los productos teóricos. Se asocian con la idea de la saturación teórica, que en esta tesis se presenta de forma independiente, pues se corresponde con los productos finales de mayor alcance teórico. Es decir, se agruparon primero en una fila donde estuvo, donde se pudo visualizar esas dimensiones y luego esa subcategoría y luego esa codificación que fue ya donde estaban todos los resultados, que fue ya la saturación final, que es la codificación selectiva. Como le dije, un proceso complejo que aproximadamente duró como 6 meses. En cuanto a los hallazgos en la primera categoría, podemos decir que tenemos 2 categorías aquí. Tenemos los referentes del ETO del personal técnico docente de supervisión y la subcategoría, como le dije anteriormente, fueron los principios éticos de la supervisión. Esas fueron las subcategorías que se originan de esas categorías. También tenemos otra subcategoría que son las prácticas éticas de la supervisión que se generó de esa primera categoría. La segunda categoría que se generó en esas entrevistas, tanto del personal, estamos con los expertos, fueron las condiciones laborales para la supervisión. Aquí tenemos 2 subcategorías que se generaron, que fueron las competencias y los eventos que influyen en la práctica supervisora. Asimismo, vamos a continuar para que ustedes puedan afianzar las otras categorías. Mira, aquí tenemos referentes del ETO del personal técnico docente de supervisión. Estamos hablando de la primera categoría de los expertos. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que se generó esos referentes del ético del personal técnico de supervisión. Está integrado por esas prácticas éticas de supervisión, esas prácticas que desarrolla ese personal que direcciona en las regionales en las regionales educativas, que abarca un aprendizaje compartido, ese aprendizaje compartido que se da entre el que supervisa y el supervisado. Se manifiesta también ese ser testimonial, usted va dejando un legado, esa empatía entre el supervisado y el que supervisa, que requiere de qué? De unos principios éticos de la supervisión. Por esa razón, esos principios que se direcciona desde ese Sistema Nacional de Supervisión Educativa y usted como profesional debe de exigir, ¿verdad? Esa empatía, esos valores de respeto, de honestidad, de entrega, de pasión realmente por los trabajos que usted está direccionando y una serie de valores que se subrayan en el momento que usted ejerce los trabajos y que va dejando un legado para un tercero. Seguimos. También aquí debemos afianzar la otra categoría que salió de esa subcategoría, ¿verdad? De los expertos, condiciones laborales para la supervisión. ¿En qué se evidencia esas condiciones laborales que comprenden esos eventos, ¿verdad? Desde la práctica supervisora, cómo usted lo ejerce, que se contempla en esas competencias, en esa coordinación, en esa planificación para crear un clima laboral donde usted como nacional, como técnico docente nacional, usted acompaña con un clima de respeto, pero también se contempla en estas condiciones laborales una coordinación, una planificación y unas competencias pedagógicas, que están relacionadas con esas normativas, con ese apoyo y con esa organización que se exhibe de las altas instancias desde el Ministerio de Educación. Asimismo, también
podemos afianzar aquí los hallazgos del personal técnico. La primera categoría que tiene que ver con estos hallazgos en nuestra investigación hace énfasis en el hecho del personal técnico docente de supervisión, en esa ética, ¿verdad? Que surge como su categoría, esa configuración de ese pensamiento ético, de esos juicios morales, que lo aborda a usted como un profesional de la supervisión y unos principios rectores que lo acompañan en el día a día de la práctica supervisora. Yo les invito aquí a todos los participantes que puedan tener un momento, sacar un momento para que puedan así estudiar y ver, ¿verdad? Nuestro Sistema Nacional de Supervisión Educativa, como también el Manual de Políticas y Procedimientos, y también pueden ver referentes que pueden afianzar estos principios como el manual operativo de centro que está bajo la orden departamental 03-2014 y otros referentes que pueden afianzar tanto referentes nacionales como internacionales a las prácticas supervisoras. Tenemos aquí también otra categoría que surge de esos hallazgos del personal técnico de supervisión, que es esa concepción holística de la supervisión. Cuando nosotros enfocamos, cuando subrayamos la palabra holística, nos referimos a un todo, a esa mirada educada, a esa mirada transformadora, a esa mirada fina de todo lo que nosotros realmente desarrollamos, esa mirada nacional, de una sola sentada con esos marcos de referencia, con esa ética que nos transforma y que nos lleva más allá con esa mirada objetiva, intersubjetiva, de todo ese trabajo que direcciona ese personal, que trabaja para afianzar esas políticas, ¿verdad? Que se direccionan con la finalidad de que nuestros estudiantes realmente aprendan y aprendan para desarrollar esas competencias que le permitan un antes y un después en nuestra educación dominicana. Asimismo, tenemos aquí, seguimos con ese personal técnico, la configuración del pensamiento ético. Aquí también vemos la definición de la ética en la supervisión, que está relacionada con la identidad. Esa identidad está asociada a los riesgos en el ejercicio de la supervisión. Por esa razón, ese personal nacional tiene que afianzar, tiene que fundamentar y estar siempre apegado a los lineamientos para poder direccionar y evitar alguna que otra circunstancia y situaciones que se producen cuando hay una práctica no apegada a estos lineamientos. Esto comprende a la imagen del supervisor, esa imagen, esa transparencia, esa postura que lo lleve más allá. Cuando hablamos de la creación de un clima de confianza, estamos hablando, o esto implica los consensos, que está integrado, como le dije anteriormente, de los principios rectores de la supervisión educativa, que abarca la emisión de juicios de valores, evidenciado como en esos principios que yo le dije anteriormente, el principio de la beneficencia, de la no beneficencia, de la autonomía, de la justicia, evidenciado la imparcialidad, también tener en cuenta, proporcionar información veraz, que ese informe que usted haga esté apegado a todos esos hallazgos que usted encontró en ese trabajo de supervisión. Por esa razón, el personal técnico docente nacional debe cumplir con estos principios rectores que se reconocen, ¿verdad? Tanto en el contexto institucional como en el contexto pedagógico y en todo ese contexto que usted dinamiza en el día a día. Realmente, cuando nosotros elaboramos los informes, tenemos que tener una búsqueda en esas evidencias. Esa búsqueda de esas evidencias comprenden que esos informes, vuelvo y subrayo, estén basados en esas evidencias
que usted trabajó en ese acompañamiento, en esa supervisión que usted realizó. Cuando hablamos de la concepción holística de las prácticas supervisoras, esa es otra categoría que nosotros en el proceso de la investigación encontramos una y otra vez en ese personal técnico, que tiene que ver con ese ámbito formativo del supervisor, que se muestra en ese sustento teórico, que está caracterizado por una sobrevaloración de la experiencia, que abarca una formación del técnico de supervisión, que se incorpora en una autoformación asociada a esas prácticas supervisora en función de esa visión integradora, de esa visión educada, de esa visión fina, de esa visión que va más allá de la práctica que ejerce el supervisado, que se muestra en esas percepciones del trabajo del supervisor asociada a las acciones guiadas por los principios rectores, que se define o está definida como una mirada abarcadora, institucional y pedagógica de todos los procesos que se direccionan en las instituciones, en los centros educativos, en las regionales de educación y en los distritos y hasta en la sede per se del Ministerio de Educación. ¿Cómo desarrollamos esas prácticas supervisoras? Con un trabajo colaborativo que se reconoce con aprender de los colegas y docentes y viceversa, de ese personal que usted direcciona, que usted supervisa, que usted acompaña esas prácticas de supervisión, que contempla un acompañamiento pedagógico, que se manifiesta en las relaciones interpersonales en el equipo de supervisión, caracterizado por un equipo de trabajo, un equipo que planifica, un equipo que se maneja de una forma tal que es digna de poder exhibir esas prácticas en otros ambientes para que puedan continuar con la mejora y elevar todos los lineamientos. ¿Qué es lo que busca? Buscamos la calidad de todos los procesos que se direccionan desde las altas instancias del MINER. Sí, asimismo, tenemos la concepción holística en las prácticas supervisoras, que es el ámbito formativo del supervisor, caracterizado por una sobrevaloración de la experiencia, que abarca la formación del técnico de supervisión, que se incorpora en la autoformación. Cuando hablamos de esa autoformación, está asociada a esas prácticas supervisoras en función de esa visión integradora que muestra las percepciones del trabajo de supervisión con esa mirada abarcadora de todos los procesos que se direccionan en la práctica supervisora. En cuanto al marco de referencia de esa concepción holística, estamos hablando de los contextos de acción que se muestra en algunas distorsiones y cambios inconsultos en la dirección de supervisión. Se reflejó esa concepción holística del técnico de supervisión, esos marcos de referencia. Hay que cuidar esos cambios bruscos que se dan en un momento y eso tiene que ver con esa distorsión y cambios inconsultos en la dirección de supervisión. También muchas veces hay algunas que otras dificultades que se muestran tanto en la logística como son los recursos, los viáticos, que reflejó al momento de nosotros indagar y profundizar con ese personal técnico que se caracterizó porque por el ambiente laboral que muchas veces trae como influencia ese ambiente con algunas condiciones laborales no apropiadas para el ejercicio de la supervisión. También se pudo notar esos marcos de referencia que se apoyan en las normativas, que implica el seguimiento de protocolo de supervisión, ese seguimiento que hay que darle a los hallazgos encontrados en las regionales de educación. Por esa razón, tenemos
Tenemos un cronograma que está ajustado y un plan de acción para nosotros poderla abarcar con ese candelario, con el cumplimiento del calendario escolar, todas esas actividades que se contemplan desde esa planificación estratégica que hay en los centros educativos, todas esas normativas de la gobernanza para poder llevar a cabo el buen funcionamiento y la buena organización de la institución. Para destacar, hemos podido afianzar que los principios se reflejan en las acciones y un técnico puede hablar de valores, pero no demostrarlo con los hechos. Por esa razón, le dije que los principios éticos de supervisión y esa ética que trasciende más allá en ese profesional debe de ir de la mano, que sus palabras estén acompañadas de sus acciones. Esa visión holística, esa visión transformadora, esa visión fina y esa visión educada es el elemento fundamental para el trabajo de un técnico docente. Esta percepción holística a su vez, está designada por principios éticos como la justicia y la autonomía. Actuar justamente apegado, ¿verdad? Con rigor a esa postura que lo distinga a usted como profesional, ser justo ante las decisiones a tomar para mejora del sistema educativo y actuar con esa autonomía y esa libertad que lo identifica como un profesional capaz de poder lidiar con todas las situaciones, siempre y cuando usted pueda cumplir con los lineamientos emitidos y las directrices del Ministerio de Educación. La importancia que se atribuye a las normas revela muchas veces también una contradicción, al mismo tiempo que desde el plano de los principios se insiste en la autonomía en el ejercicio profesional. Las normas y las líneas de acción representan un contrapeso. Muchas veces también se reflejó en este trabajo de investigación que una burocracia fuerte y algunas normas revelan una contradicción. No se cumple en algunos casos con lo estipulado en los reglamentos que rige una buena supervisión. Estos datos extraídos de los informantes técnicos docentes a nivel nacional. Esa convivencia entre el equipo de técnicos se revela como un elemento esencial, esa convivencia, ese trabajo colaborativo para que toda esa dinámica y todo ese accionar del día a día pueda cumplir realmente con lo que se exige del Ministerio de Educación. Y las condiciones de trabajo se revelan como un elemento central de la ética, en tanto este se modifica a partir de los elementos del contexto. Cada contexto es diferente y por tal razón ese personal va a lidiar y va a asumir según corresponde. Aquí tenemos algunos conceptos emergentes que se pudieron afianzar durante la investigación, como fue el marco axiológico de la supervisión, las prácticas éticas del técnico docente a nivel nacional y esa dimensión pedagógica de supervisión que extrapola esas dimensiones pedagógicas y esas dimensiones políticas, y esa mirada holística, esa mirada educada y esa mirada transformadora de todo el quehacer en ejercicio de la supervisión. En cuanto a otros caminos que aún nos queda por transitar, por recorrer, es continuar estudiando y continuar con la inducción, con los técnicos a nivel nacional, para que estos se desenvuelvan a lo largo de su carrera, ¿verdad? Un desarrollo profesional a toda esta nueva generación para continuar en la mejora del sistema educativo dominicano, especialmente en el área de supervisión y también en todas las áreas del saber que se direccionan dentro del sistema nacional.
construcción de vínculos en las regionales con sus compañeros de trabajo e incluso con sus supervisores jerárquicos. Ese acompañamiento cercano, esa construcción de esos vínculos entre las regionales, entre los distritos, entre los centros educativos, desde las altas instancias y viceversa. Y también, asimismo, indagar sobre la efectividad del trabajo de los técnicos más allá de las estadísticas y de las mediciones. Continuar más allá de esas estadísticas y de esas mediciones, de esos parámetros, de esas herramientas para continuar contribuyendo a una mejor sociedad. En otro orden, hemos dejado algunas conclusiones como prácticas trascendentes y compromiso con la mejora educativa. El rol crucial de la supervisión educativa garantiza el cumplimiento de las normativas y de las acciones, asegurando así una educación de calidad centrada en el desarrollo integral de los estudiantes. Como también le dije anteriormente, estos valores en las prácticas de supervisión que son muy importantes en la dinámica que se direcciona desde la Dirección General de Supervisión Educativa y las fortalezas y las debilidades laborales, convertirla en esas aspiraciones a que nosotros realmente queremos lograr para mejora de todo el sistema educativo dominicano. Finalmente, tenemos también algunas necesidades de mejora y desarrollo, necesidad de mejorar los procesos formativos, como también los fundamentos para el desarrollo de la supervisión y esa mirada holística y efectividad de la supervisión. Considera aspectos académicos y personal es crucial para una supervisión efectiva y como la complejidad del trabajo. La investigación reveló la complejidad del trabajo de los técnicos, incluyendo problemas de convivencia muchas veces, de identidad profesional y de algunos principios rectores que hay que continuar fortaleciendo desde la Dirección General de Supervisión Educativa. Hay que hacer una parada en todos esos procesos que se están llevando a cabo. Algunas recomendaciones para fortalecer el trabajo del personal técnico docente de supervisión en República Dominicana es continuar la capacitación continua y el desarrollo profesional, colaboración y trabajo en equipo, participación en procesos de investigaciones, accesos a recursos, no en cascada, no después de 6 meses, de un año, sino trabajo realizado, trabajo, ¿verdad? Que realmente usted sienta buena logística en cuanto al transporte, en cuanto a la dinámica de hacerle un trabajo que sea útil y que pueda sacar el mayor provecho posible a las prácticas supervisoras y crear un ambiente laboral respetuoso e inclusivo, creando un entorno seguro y respetuoso que fomente la confianza en todo el personal, desde la sede principal, regional, distrito y centro educativo. Finalmente, expreso mi gratitud a todos los que han sido parte de este viaje, de este segundo congreso y que han hecho posible que una vez más yo pueda presentar los resultados de mi trabajo de investigación. Gracias por su tiempo y atención y gracias a todas las directivas de este segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, Investigación y Formación. Con ustedes, un placer. Elia Janet Díaz, una servidora.